pues vamos a empezar a hablar de algo que hemos tocado, digamos, muy someramente, pero también con su debido detenimiento, y es el derecho a la igualdad que está en el artículo 13 de la Constitución Política. Si alguien me puede decir, por ejemplo, cuáles son esos dos tipos de igualdad respecto a los cuales hemos hablado, y si los pueden definir con sus propias palabras, pues sería magnífico. Y empezamos a ver cómo debemos entender la igualdad, cómo no debemos entender el principio de igualdad y cuáles son sus elementos, cuáles son sus características y cómo también aplicarlos o cómo también solicitar, por ejemplo, que se les reconozca en el momento en el que a ustedes se les esté dando un trato de una discriminación no justificada constitucionalmente o un trato desigual. Em, entonces, si alguien me puede decir en qué consisten las dos formas de igualdad, eh, sería maravilloso para seguir adelante. A ver, ¿nadie recuerda? El día de ayer, profe, buenas noches, hablamos de Buenas dos noches. clases, que era la formal y Ujú, la material, ujú, sí, señor. Esos eran los dos tipos ¿de qué? De categorías que manejábamos en el ajá. derecho a la igualdad que teníamos el día de ayer. Decíamos que dentro de la formalidad es que pues todos tenemos eh, pues esa característica o ese derecho a la igualdad, pero pues ya dentro de la material pues era como más específica a ciertas características dentro de la población como tal. Digamos más o menos por ahí. Listos. Listos. Les pongo, por ejemplo, una pregunta que podría, una pregunta de estilo examen, que sería algo así como, eh, ustedes observan que una persona se encuentra, por ejemplo, deponiendo o realizando alguna necesidad fisiológica en una vía pública, por ejemplo, en el parque central del municipio donde ustedes se encuentran. ¿M? Y pues que ustedes observan que de todas maneras esa es una acción que está prohibida dentro del Código de Convivencia, ¿cierto? Entonces, ustedes se acercan a esa persona y se dan cuenta de que es una persona que no solamente tiene un grado de alteración mental, sino que además, pues ya al hablar de pronto con alguno de sus familiares, encuentran que es una persona con una discapacidad cognitiva y que no tiene la posibilidad, digamos, de comprender su entorno y la normatividad, sino que simplemente pues se salió de la casa, se escapó sin tomar de pronto los medicamentos que le correspondían y pues simplemente vio como necesario realizar o sí, llevar a cabo pues ese acto de ejecutar sus necesidades fisiológicas en público. Entonces, ¿ustedes, por ejemplo, multarían a esa persona o qué medida de pronto llegarían a tomar? Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues, profe, en mi opinión no se multaría. Se haría lo posible por ubicar a los familiares y que fuera ellos quienes se lo llevaran como tal. Porque pues en el estado de la persona no se haría el comparendo. Porque, por ejemplo, muchas gracias. Porque, por ejemplo, si ustedes lo multaran, ¿qué pasaría? Cómo, por ejemplo, podríamos entender que se estaría vulnerando el derecho a la igualdad? ¿Qué tendría que ver ahí el derecho a la igualdad, por ejemplo? Profe, buenas noches. De pronto en la Buenas igualdad noches. de condiciones mentales, porque usted cómo se va a poner a discutir o increpar con una persona que tiene una discapacidad mental. O sea, es algo como ilógico, o sea, o es como pelear con una persona que de pronto no tiene control de esfínteres. Yo digo que es la lógica, ¿no? Sí, Listo, perfecto. bueno, está bien el aporte. Buenas noches, compañero profesor. Está bien el aporte de la compañera. Muy excelente, profe. Y en Sí, sí, caso señor. tal, digamos, si la persona está en estado de embriaguez, porque yo muchas veces, en casos que me ha tocado atender, hay compañeros que se apasionan con esas personas que porque la persona está un poquito como alzada,
Y yo le digo, pero venga, compañero, mi cabo, venga, cójala suave porque el hombre está tomado, entienda, Ujú. pero quieren apasionarse. Y yo digo que una persona en estado de embriaguez es una persona que no está en sus cinco sentidos. A mí también, ahí se puede también, pues, tratar de mediar para no afectarlo también, ¿o qué sería ahí, profe? Pues yo creo que el tema obviamente que podría llegar a ser bastante discutible. Sin embargo, por ejemplo, no podemos poner en pie de igualdad, por ejemplo, en temas de igualdad material, a una persona con una discapacidad cognitiva, ¿cierto? Que no es capaz de comprender su entorno, a una persona que se encuentra en una situación de embriaguez porque es una condición en la que la misma persona se puso. Es, por ejemplo, cuando hablamos del delito de dolo o de dolo eventual, cuando una persona se embriaga y se va conduciendo. Entonces, eh, digamos que en virtud Profe, del principio de disculpe, pero ahí, igualdad, ahí tengo yo una pregunta, qué pena con usted, tranquilo. porque es que la persona, listo, se embriaga y todo, pero al otro día que uno le va y le pregunta a la persona, y muchas personas dicen, no, yo no me acuerdo de lo que estaba haciendo, yo no me, estaba muy embriagado, o sea, no estaba en mis cinco sentidos. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ahí qué. Listos, por eso. Entonces, Ahí digamos tiene la que, posibilidad del mismo policía ser autónomo y perdón, tomar la decisión si sí o no le daría el comparendo ya que se encuentra en estado de embriaguez. a ver, por eso creo que es importante tomar en consideración como punto de referencia Qué pena ahí, eh, Héctor. el Bueno, hecho, caso de cómo trataríamos a una persona con una discapacidad o en condición de discapacidad, por ejemplo, cognitiva, mental, ¿m? Y respecto de una persona que se encuentra en estado de embriaguez. Ciertamente una persona en una situación de embriaguez, pues no puede comprender por completo su entorno. No obstante, previo a ponerse en ese estado de embriaguez, la persona sí tiene la facultad para poder, digamos, actuar y comportarse conforme a derecho. Sin embargo, sería un trato injusto, por ejemplo, o más bien no tanto injusto, sino desigual, tratar a una persona en una situación de discapacidad a otra persona que no tiene esa discapacidad, sino que simplemente se puso a sí misma y de manera voluntaria bajo un estado de alteración mental a través del alcohol o de cualquier otro tipo de, digamos, sustancia psicoactiva, por ejemplo. Entonces, el material, por ejemplo, la herramienta probatoria que contraría el dicho de la persona de que no me acuerdo de nada, porque pues bajo ese título entonces muchas personas pueden decir, ah, lo que pasó ayer, pues realmente no me acordaba porque estaba en una situación de alteración mental, porque estaba estresado, porque estaba mal, porque había tomado algún medicamento. Entonces, si es, por ejemplo, el criterio de quien les habla, yo considero que una persona en estado de embriaguez sí debería por lo menos tomársele las medidas correctivas a través del diálogo o, pues si ya es del caso, a través de una sanción pues pecuniaria, ¿sí? Porque a la que sí podemos eximir de la responsabilidad es a la persona que bajo ninguna circunstancia puede llegar a comportarse conforme a derecho, pues porque no tiene la culpa de pronto de encontrarse bajo un estado de alteración mental porque ya es una cuestión biológica o porque es una cuestión simplemente médica, ¿sí? Pero si tratamos de la misma manera a una persona que teniendo la capacidad, digamos, de comportarse conforme a derecho previo a esa alteración mental, él mismo decidió ponerse en esa situación, pues de ahí para adelante lo que podemos decir es que, por ejemplo, los borrachos entonces no cometerían ningún delito, y eso no es así, ya sea a título de dolo eventual, de culpa o de culpa con representación, una persona en estado de embriaguez tiene la capacidad de, digamos, previamente tomar las medidas correctivas o necesarias para evitar algún tipo de situación en la cual ponga en riesgo los derechos de los demás o él mismo desconozca la normatividad en general para comportarse en sociedad. Sí, entonces yo considero que, claro, no hay que apasionarse de pronto a pelear con una persona en estado de embriaguez, pero tampoco es un eximente de responsabilidad el hecho de que una persona bajo esa situación, pues no deba cumplir las normas básicas para la convivencia en sociedad. ¿Sí? Entonces yo creo que, por ejemplo, si se graba el procedimiento, si se da cuenta en las condiciones, o se da cuenta mejor de las condiciones en las que la persona estaba, pues es procedente la multa, ¿sí? Pero pues considero que sería así. Creo que puede ser discutible,
pero no me parece que una persona que esté borracha debería eximírsele de responsabilidad por hacer ese tipo de actos en público. Listo. Entonces, pero les agradezco muchísimo porque justamente ese debate y ese análisis enriquece lo que es la comprensión del concepto de la igualdad material. ¿M? Que es que al Estado lo que le interesa es precisamente ayudarle o mejor dicho, ayudar a que las personas que se encuentran bajo una condición de vulnerabilidad, no creo que una persona en estado de embriaguez sea tan vulnerable, eh, pues digamos, se les trate de una manera diferente, ¿sí? El tema aquí, lo que vamos a ver de ahora en adelante, es que la igualdad trata, digamos, específicamente, de que a los diferentes se les dé también un trato diferenciado, un trato que vaya en concordancia con la situación precaria en la que se encuentra para que sea tratado de la misma manera por parte de las autoridades y pueda acceder a los mismos derechos que las personas que no tienen ese tipo de condición, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, ya, digamos, entrando en materia, ay, perdón, es que aquí se trajo listos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo no debemos entender la igualdad. Resulta que la igualdad, por ejemplo, como ahorita la estamos analizando, como intentamos conceptualizarla, pues ha sufrido una serie de transformaciones con el tiempo. Hace 2000 años, por ejemplo, en Atenas, en Grecia, pues no se consideraba la igualdad de la misma forma en la que nosotros la tratamos. Por ejemplo, vamos a hablar, digamos, de manera muy somera de lo que para Aristóteles era la teoría del virtuoso y del no virtuoso. Aristóteles en la política, sobre todo, y en otras obras como la metafísica y la ética, pues dice que dentro de la sociedad solamente son iguales y deben tener un trato igual y privilegiado, además, las personas que están llamadas a gobernar o que racionalmente, según él, tienen una capacidad para organizar la sociedad y participar políticamente en ella, que en este caso serían los virtuosos. Para Aristóteles, los únicos que deben tener un trato igual y deben, por ejemplo, participar o tienen el derecho de participar en la vida política del Estado son los virtuosos. ¿Y quiénes eran esos virtuosos? Los hombres. Los hombres que habían nacido libres, eso sí, no todos los hombres. Y esos hombres que habían nacido libres eran también los que mandaban al interior de la casa. Entonces el hombre era el que tenía que organizar cuáles eran las tareas de la mujer, cuáles eran las tareas de los niños, cuáles eran las tareas de los esclavos. ¿Mm? Los esclavos, aunque fueran hombres, habían nacido esclavos y por lo tanto, según Aristóteles, la naturaleza los había predispuesto para que obedecieran, al igual que la mujer y al igual que los niños. ¿Mm? Entonces, los no virtuosos eran, por ejemplo, la mujer y los niños y los esclavos. Y ellos debían obedecer, pues, a los hombres dentro de la polis y también a esa estructura jerárquica al interior del hogar, que serían el padre de familia, la mujer, los hijos y el esclavo. ¿Mm? Es por eso que muchas sociedades, bueno, llamémosla de alguna manera primitivas, pues tenían esa estructura patriarcal de que era el hombre el que mandaba, de que era el hombre el proveedor y por lo tanto el que tenía que organizar los oficios dentro del hogar y todos los demás no podían hacer otra cosa sino obedecerle. Eso dentro de la teoría aristotélica. Y se daba una restricción de derechos para los no virtuosos. No podían expresar libremente sus opiniones, no podían tampoco presentar algún tipo de petición, de queja o de reclamo ante una autoridad pública, no podían presentar, por ejemplo, demandas, sino que eso era un derecho que estaba, o esos eran derechos que estaban únicamente reconocidos para aquellos que eran virtuosos. Repito, hombres que habían nacido libres, o sea, eh, que por ejemplo tenían propiedades y además que como eran considerados racionales, pues tenían la posibilidad de organizar la sociedad y la familia pues a su antojo. ¿M? Obviamente obedeciendo pues a las reglas generales o a las leyes generales del lugar donde vivieran. Eh, digamos que con el tiempo pues obviamente que esa teoría también fue transformándose, fue dejándose a un lado y
Ya más adelante, cuando se expide, por ejemplo, el Código Civil, se va a hablar de una teoría ya no del virtuoso y del no virtuoso, sino del capaz o del incapaz. Teoría que se plasma justamente en el Código Napoleónico de 1804, ¿sí? Y que también, digamos, va a adoptarse a través del artículo 1500, en Colombia, a través del artículo 1502 del Código Civil. Y es que va a decirse ahora, a través de la ley, a través de la expresión general del Estado, se va a decir que hay personas que son capaces para realizar, por ejemplo, contratos, y hay personas que son incapaces para ejercer esos mismos derechos. Entonces, dice el Código Civil, por ejemplo, que los que pueden realizar contratos, por ejemplo, contratos de compraventa, contratos de corretaje, cualquier tipo de vínculo jurídico dentro del Estado, son aquellos que la ley declara como capaces. Por ejemplo, las personas mayores de 18 años, ¿sí? Que las personas menores de 18 años, que parten, por ejemplo, desde los 14, tienen una capacidad, pero relativa. ¿M? Y por lo tanto se les da, digamos, un trato diferente y las consecuencias jurídicas de sus actos no van a ser las mismas que las de las personas que tengan 18 años en adelante. ¿Mm? Entonces, de esta manera, la ley está diciendo, usted, por su edad, por ejemplo, es capaz o es incapaz. La pregunta de todo esto es, bueno, ¿y a partir de qué condiciones, a partir de qué análisis, a partir de qué puntos de partida se puede decir que realmente una persona sea capaz o sea incapaz? Si muchas veces, por ejemplo, podemos ver que personas de 15 años tienen una capacidad de responsabilidad y de análisis mucho mayor que una de 18, 20 o 25 años. ¿Mm? Entonces, de todas maneras, es conflictivo este aspecto o esta teoría de lo que es de una persona capaz o una persona incapaz. Y por ese motivo es que, por ejemplo, ya no se puede solicitar ante un juez que una persona sea declarada como interdicta. ¿M? Porque es que si volvemos a la discusión sobre el principio de la dignidad humana, decimos, por ejemplo, que todas las personas tienen derecho a decidir lo que quieren hacer con su vida. ¿Se acuerdan el elemento de libertad que tiene también el principio de dignidad humana? ¿Sí? Que es el vivir como quiera. Entonces, si por ejemplo una persona en condición de discapacidad cognitiva, con algún tipo de limitación en su capacidad cognitiva, por alguna herencia recibió una casa, supongamos. Resulta que esa persona quiere vender, pero pues cuenta con las facultades médicas suficientes como para entender qué es una compraventa. Sin embargo, no cuenta con la habilidad suficiente para comunicar, digamos, su voluntad, sino a través, por ejemplo, de algún tipo de traductor. En ese sentido, se expidió la ley 1996 del 2019, si no estoy mal, a través de la cual, por ejemplo, se le brinda a la persona un apoyo, puede ser en la misma notaría donde se va a llevar a cabo ese negocio jurídico, con la finalidad de que haya personas, digamos, especializadas en algún tipo de tecnificación para que puedan explicarles cuáles son las consecuencias del negocio jurídico que está llevando a cabo, por ejemplo, la compraventa de la casa, para que asimismo el traductor interprete cuál es la manifestación de la voluntad de esa persona, se la traduzca a quienes van a ser, por ejemplo, los compradores, el notario, notaria, y digamos, sea válido ese negocio jurídico, no para que otros manifiesten su voluntad, sino para que él mismo, a través de una persona especializada, pueda manifestarla y se tenga la certeza de que él entendió qué es lo que está haciendo y cuáles son las consecuencias jurídicas. Entonces, esa teoría de una persona capaz o incapaz también empieza a tambalearse dentro del ordenamiento jurídico, porque a través del principio de la dignidad humana y de ese elemento del que hablábamos en la clase pasada, que es vivir como se quiera, pues indica que las personas también pueden, o las personas en condición de discapacidad pueden manifestar o tienen derecho a manifestar su voluntad y el Estado les debe brindar las herramientas, ojo, Estado social de derecho, igualdad material,
para que puedan expresarse, ¿sí? Entonces esa teoría del capaz-incapaz también va, digamos, tambaleándose, se relega un poco. Eh, También se va a tomar, o muchos estados, digamos, históricamente, acogieron la teoría del deseado o del indeseado. Esa teoría del deseado y del indeseado parte de una interpretación errónea de la teoría de la evolución de Darwin, en la que se decía, o está mal dicho, por ejemplo, que en la naturaleza sobrevive el más fuerte, cosa que no dijo Darwin o no quiso decir por lo menos de esa manera, sino que en la naturaleza sobrevive aquel que tenga la capacidad para adaptarse más rápido a los cambios, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, es que en la Alemania nazi se va a adoptar un tipo de teoría errónea darwinista y se va a decir que entonces la raza aria alemana es la raza deseada por la naturaleza, la más fuerte, la más vigorosa, la que está llamada pues a reproducirse y a prolongar las generaciones para que la humanidad se fortalezca. Incluso dentro del mismo Estado nazi, y también se complementa con una teoría de Platón que está en la República, dicen que las personas con algún tipo de limitación física o limitación mental son realmente un estorbo para el Estado, son un gasto en el sistema de salud y que por lo tanto deben ser eliminadas. Además de eso, pues que, por ejemplo, si nacieron con algún tipo de malformación, pues entonces que desechárseles prácticamente, que debe aplicárseles la eutanasia para que no representen un gasto ni para sus familias ni para el Estado y el Estado pueda enfocarse también en ser mucho más productivo. Entonces, pues uno ya viene a decir, sí, o sea, una teoría como esta chocaría directamente con todo lo que hemos venido hablando en las tres clases, ¿cierto? Entonces, sin embargo, en momentos históricos muy específicos, este tipo de teorías también se han adoptado y se han aplicado y pues han sido bastante eh, criticadas y han sido bastante atacadas en razón, por ejemplo, de la evolución de lo que son los derechos humanos, que ya en su momento pues vamos a hablar un poco de cómo se ha dado esa transformación. Hay otra forma en la que no deberíamos entender la igualdad y es la teoría del paternalismo. En la teoría del paternalismo, que también, por ejemplo, se ha aplicado en Colombia, el Estado es el que va a determinar cómo es que debería entenderse un ciudadano de bien, llamémoslo así, ¿sí? Esos ciudadanos de bien, diría el Estado, por ejemplo, son los ciudadanos que no consumen ningún tipo de estupefacientes, son los ciudadanos que no consumen, por ejemplo, ni cigarrillo ni licor. Para el Estado, el ciudadano ideal es el que no tiene ese tipo de conductas y se proyecta como por ejemplo, un adulto funcional que trabaja, que tiene su familia, que produce para la sociedad. Y por lo tanto, las conductas, supongamos, como tomar alcohol, como fumar cigarrillo, como fumar marihuana, las va a sancionar y las va, por ejemplo, a tratar como delitos y va a enviar por ejemplo, a un centro de rehabilitación a las personas que consuman marihuana, cosa que pasaba, por ejemplo, antes de 1990, cuando, por ejemplo, no se había declarado inconstitucional, digamos, el porte de marihuana y no se había declarado, por ejemplo, cuál era la dosis mínima. Entonces, en esa época, lo que se hacía era que se llevaba a un centro de rehabilitación a la persona y además de eso se le multaba cuando se le encontraba, pues, portando marihuana. ¿Mm? Ese es el estado paternalista. Es el estado que dice como, yo soy el padre, ustedes ciudadanos son mis hijos y yo les digo aquí dentro de mi casa cómo es que funcionan las reglas y cómo es que yo quiero que sean ustedes en sociedad, cómo quiero que se comporten. Entonces, obviamente que pues una teoría de Estado paternalista se llevaría por delante y cercenaría lo que es lo que vamos a ver más en otras diapositivas, y es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que obviamente tiene límites, pero pues el Estado no puede tampoco criminalizar a una persona por su conducta cuando no está atropellando directamente los derechos de las demás personas.
Entonces, esa es la teoría paternalista, también ha existido en Colombia, así como también ha existido la teoría del capaz y del incapaz. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, no olviden que me pueden interrumpir sin necesidad de alzar la manito y entonces pues ahí vamos aclarando alguna situación. O si tienen alguna opinión, también alguna experiencia, pues seguramente será muy valioso. Listo. Eh, Vamos ahora a cómo sí debe entenderse la igualdad, tomando en consideración lo que es la doctrina constitucional o la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y cómo la Corte ha analizado lo que es el Estado social de derecho y el vínculo con el principio de igualdad, sobre todo lo que es la igualdad material. Entonces, para poder entender la igualdad, debemos tomar en consideración tres elementos. El primero de esos elementos es el trato general, que nos lleva o se traduce en lo que es la igualdad formal, ¿cierto? Repito, todas las personas han nacido libres e iguales ante la ley y recibirán por parte de las autoridades el mismo trato sin discriminación por razón de su raza, sexo, ideología política, etcétera. ¿Mm? Esa es la igualdad formal que nació en Francia en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El segundo de los elementos, que es el trato diferenciado. Segundo de los elementos es ese trato diferenciado que va a surgir ya con esas constituciones que empiezan a hablar del Estado social de derecho o del Estado benefactor. ¿Mm? Que ese trato diferenciado es lo que nosotros hemos venido llamando igualdad material. Y es cuando el Estado toma unas medidas específicas en favor de ciertos grupos o personas vulnerables o que han sido históricamente marginados. Como lo veíamos, por ejemplo, en el video del compañero policía, el patrullero, que se abstuvo de acompañar al procedimiento de lanzamiento, del desalojo. Y es que, por ejemplo, si el Estado tiene el deber de evitar que a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o que mejor son sujetos de especial protección constitucional, como los adultos mayores, los niños, las personas con discapacidad, pues entonces, digamos que está llamado a tratarlos a todos en virtud de ese trato diferenciado. Eh, por ejemplo, cuando estaba como personero, se presentó a manera de protesta una invasión de un lote de propiedad del municipio. Resulta que el alcalde, en tiempos de campaña, pues había hecho la promesa a las personas de una vereda de que en cierto lote, en cierto predio, les iba a construir pues unas viviendas para que los mismos residentes o domiciliados en esa vereda pues pudieran acceder también a viviendas, personas que por ejemplo pagaban arriendo. Ya era noviembre del año pasado y pues el alcalde no les cumplió. Entonces las personas que de todas maneras tenían su vivienda, no había personas en condición de discapacidad y de manera estratégica llevaron a niños y mujeres embarazadas, pues se fueron al lote y armaron cambuches. Pero lo que pasa es que esas personas sí tenían donde vivir. No eran tampoco personas eh, en condición de pobreza, no eran de tan bajos recursos, sino pues simplemente se les había incumplido con la promesa y pues obvio que estaban inconformes. ¿Qué fue lo que se hizo en su momento? Bueno, pues en razón en la aplicación de la ley 1801, pues se lleva a cabo el procedimiento del diálogo y del decreto 003, me parece que es del 2021, pues el diálogo con la comunidad con la finalidad de conciliar, pero pues ellos eran renuentes a irse del predio hasta tanto el alcalde no les diera la cara y los incluyera en un programa de subsidio para la construcción de las viviendas. Eh, Bajo esa situación, comparado, por ejemplo, con la situación que nosotros vimos en el video allá, creo que era en Cali, del patrullero que se abstuvo, pues eran condiciones distintas. Primero porque en unos nos encontrábamos en el tiempo del COVID, en auge más bien de la pandemia. En este, pues era el año pasado,
no había, por ejemplo, población vulnerable, no eran personas tampoco de escasos recursos, pero pues eran personas que estaban inconformes. En consecuencia, el trato, llevemos al policía, por ejemplo, al municipio donde se dio la protesta. Entonces, allí pues ya no habría tanta legitimidad para abstenerse de, por ejemplo, el procedimiento si no se hubiera eh, concretado nada a través del diálogo y la comunidad hubiera sido renuente y de pronto violenta y ya hubiese eh, surgido la necesidad de emplear pues la fuerza para poder desalojar a esas personas de ese predio. Entonces, justamente el trato diferenciado aquí es que en Cali, el patrullero, obviamente que dijo, venga, las personas se encuentran en una condición, digamos, vulnerable porque son de escasos recursos. Dos, hay niños que también están viviendo ahí y llevan viviendo desde mucho tiempo atrás y no solamente los llevaron de manera estratégica, ¿cierto? Tres, también hay personas en condición de discapacidad. Y cuatro, pues estamos en una emergencia sanitaria que podría llegar a poner más en riesgo la salud y la vida de las personas que están habitando ese territorio, ese terreno, ¿sí? Mientras que si lo comparamos con la otra situación, pues no habría lugar a, digamos, aplicar tanto ese trato diferenciado, porque al observar que no habían condiciones de vulnerabilidad por parte de los ocupantes o de los invasores, pues ya ese trato sería innecesario, digamos, ese cuidado o esas medidas de protección necesarias y las personas simplemente tendrían que ser desalojadas. Eh, entonces, para recordar, el trato diferenciado se da cuando al observarse que existen sujetos de especial protección constitucional, pues el Estado tiene el deber de tomar las medidas necesarias en favor de esas personas para que no se vean atropellados en las mínimas condiciones los derechos de ellos o de ellas, ¿sí? Eh, sí, señor Julio. Profe, me surge una duda en el trato diferencial y en el respeto a los derechos humanos de las personas, por ejemplo, en esas actividades de lanzamiento, de desalojo, Ajá, porque yo creo que por aquí había compañeritos del SMAT que aportaban ayer, pero si usted ve esos procedimientos, por lo general va al Ministerio Público de Personería y verifica que los policiales lleven los elementos, que no lleven otro tipo de elementos, que sean los dotados por la ley, que las granadas no estén vencidas, que ujú. porten la tonfa y eso, en garantía y protección de las personas y los derechos de las personas que van a ser intervenidas. Pero no sé si recuerdan también dentro de la jornada de protestas que hubieron el año pasado, que decían, bueno, y la protección de los derechos de los policiales que también están en juego dentro de estas actividades de protesta, ¿quién los verifica? ¿Cómo se verifican? ¿Cómo se garantizan? Ahí quebró. Listo, vale. Muchísimas gracias, Julio, por su pregunta. Digamos que en estricto sentido, aquí vamos a hablar de derechos humanos. O sea, todos tenemos, por ejemplo, derechos fundamentales, derecho a la vida, el derecho a la integridad, ¿cierto? Que son los derechos fundamentales específicamente consagrados en la Constitución, que no me refiero al listado desde el artículo 11 al 41, porque pues pueden ser muchísimos más, ¿sí? Pero cuando hablamos de derechos humanos, los debemos analizar en virtud de su naturaleza. Cuando hablamos de derechos humanos decimos que tienen una naturaleza negativa en principio, porque son aquellos que están enfocados en proteger a la sociedad civil, en principio. No voy a decir que aquí los miembros de la fuerza pública no tengan reconocimiento de sus derechos humanos, sino más bien que cuando hablamos en clave de derechos humanos, estamos diciendo que como tienen la característica de ser negativos, es decir, de establecer un límite al comportamiento de los agentes del Estado, entonces esos derechos humanos, claro, deben verificarse en razón de la población que, por ejemplo, no está armada, o no se supone, ¿no? Porque ya, obviamente que yo entiendo que dentro del marco de muchas protestas, pues universitarios crean o elaboran también armas que pueden llegar a hacerle muchísimo daño, pues, a los miembros de la fuerza pública. Entonces, en principio, como esos derechos humanos están dirigidos a proteger a la ciudadanía o a los individuos del accionar del Estado, sobre todo de la fuerza pública,
Pues los que van a verificar el cumplimiento de sí, o el respeto a esos derechos humanos en el marco de unas manifestaciones, pues serán, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, sería la Personería Municipal o incluso la misma Procuraduría, ¿sí? O sea, ellos son los que están llamados a verificar esa situación. Ahora bien, ellos también son agentes estatales, son agentes institucionales. Por ejemplo, no son ONGs. Las ONGs uno las va a entender, digamos, con un poco más de razón de que verifiquen que se cumplan las condiciones de los procedimientos al respeto de los derechos humanos frente a los ciudadanos. Pero como institución, y es mi posición, considero que también, bien sea el personero, bien sea eh, la Defensoría del Pueblo en general, el Ministerio Público, debe velar porque los derechos fundamentales a la integridad, a la vida, a la dignidad humana de los miembros de la fuerza pública se respeten, ¿sí? Y si es del caso, también incluso entrar a defenderlos. Porque el papel del Estado, digamos, en una situación como estas, pues es neutral. Obviamente que se va a partir del hecho de que se supone que los manifestantes no tienen armas, ¿sí? Pero así y por eso es que uno, digamos, como personero va y hace la verificación, ya sea con las fuerzas especiales, para ver que sus armas cumplan con los requisitos o con los criterios que se han establecido tanto a nivel internacional como nacional para llevar a cabo ese tipo de procedimientos. Pero eso no es un obstáculo, eso no, mejor, no es una actitud tendiente, digamos, a ver de mala fe tampoco la actitud